Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Un gusto estar con ustedes esta noche. No nos acompaña nuestra compañera Andrea Tavares, a ella le enviamos un saludo y estos son los titulares de la jornada. El presidente José Mujica partió esta tarde rumbo a China, España, Italia y el Vaticano en una gira que lo tendrá ausente del país hasta el 6 de junio. Amodio Pérez, ex Tupamaro, señalado como traidor por la cúpula del MLN, reapareció luego de 40 años en la clandestinidad. Pérez afirma que fue usado y que nunca traicionó. Para el Tupamaro Jorge Zabalza, se trata de una operación política. Cerca de 100 comisarios e inspectores de la policía de Montevideo fueron sometidos a un control antidoping en Coraceros. Ninguno de ellos dio positivo. Los bomberos de Cerro Largo combatieron durante más de 7 horas un incendio que afectó a varios locales comerciales del centro de Melo. Un informe de un catedrático penal señala que los propietarios de la aerolínea Air Class han sido claramente negligentes, tanto en la prevención como en la protección de sus trabajadores. El FBI mató a un indagado por los atentados en Boston. La agencia gubernamental asegura que el hombre estaba siendo interrogado por los agentes cuando decidió atacarlos. Edinson Cavani está a un paso del Manchester City, que ya inició los contactos para quedarse con el uruguayo. El Club de Ciencias de Paysandú fue premiado en la Feria Internacional de Ciencia de Estados Unidos por la creación de un guante electrónico capaz de interpretar el lenguaje de señas y traducirlo a texto y sonido. En el espacio de la mirada política, Ana María Misraji dialoga hoy con el sociólogo Gustavo de Armas sobre la participación de los jóvenes en la educación. Pasadas las 14 horas, el presidente de la República, José Mujica, acompañado por el canciller Luis Almagro, inició la gira más extensa desde que asumió su mandato. El mandatario viajó primero hacia París, donde realizará una escala de varias horas para partir luego rumbo a China, España, Italia y en visita oficial al Vaticano. En Madrid se sumarán a la comitiva otros integrantes del gobierno. Mujica arribará a Carrasco el próximo 6 de julio en el vuelo inaugural de la empresa Air Europa, vuelo inaugural a nuestro país. Cambiamos ahora de tema. Después de casi 4 décadas en la clandestinidad, el ex Tupamaro Amodio Pérez reapareció en la escena pública a través de declaraciones y fotos que publicó hoy el diario El Observador. Días atrás el Observador publicó en su portal un cuestionario abierto de 15 preguntas a Amodio Pérez y una semana después recibió las respuestas junto a fotos del ex guerrillero, las cuales publica en su edición de hoy. El cuestionario es sobre hechos que lo involucran directamente, acciones del Movimiento de Liberación Nacional y la relación con otros compañeros de la organización. En las respuestas menciona a Fernández Huidobro, Sendik Marenales y al actual presidente José Mujica. Además, el Observador publica cartas, 3, que anteriormente otros medios no habían decidido publicar, donde Amodio afirma que quiere contar su historia y desmentir la versión que lo ubicó como el gran traidor que provocó la caída del Movimiento de Liberación Nacional. Amodio sostiene que fue usado como cabeza de turco por el MLN para explicar la derrota militar. A su vez, no desmiente haber colaborado con los militares a cambio de su libertad y la de su pareja de entonces, Alicia Rey, a quienes dicen que llevaron en auto hasta Rivera y los dejaron en la frontera con Brasil. Amodio describe la negociación con los militares y los beneficios que obtuvo, aunque ofrece una interpretación diferente de los hechos que llevaron al MLN a acusarlo de traidor. Amodio Pérez adjudica la caída del movimiento a decisiones equivocadas, políticas, estrategias y militares de las principales figuras de entonces. Y el ex Tupamaro Jorge Zabalza definió a Héctor Amodio Pérez como un personaje nefasto y dijo que su salida se debe a intereses políticos. Zabalza conversó con TN1 Noticias en su casa en el barrio Santa Catalina y reclamó que Amodio Pérez diga lo que sabe ante la justicia. Pero no está muy cambiado tampoco. ¿No? Y se puso el gorro porque debe de tener una jugada especial en el juego.
el gorro y los lentes para deformar. Jorge Zabalza no dudó. El de la foto es Héctor Amodio Pérez, identificado por la vieja dirigencia del MLN como traidor. Para Zabalza, la carta publicada por El Observador tiene un claro objetivo político. Él debe estar asociado con los mismos que estuvo asociado en los años 70 o sea, la gente que participó de la OCOA, que algunos de ellos que están hoy presos ahí en la cárcel de Burgues. Pienso que es eso, esos son los socios que tiene, porque fueron siempre sus cómplices. Y intuyo que de algún objetivo político tiene, que no se le ve la punta todavía, pero bueno, es un año, empieza el año electoral y él de alguna manera pensará intervenir. Él está ahí haciéndose autor de haber organizado un organismo del terrorismo de Estado. ¿Tiene que ser juzgado por eso entonces? Yo creo que él, si quiere hacer vida pública, lo primero que tiene que hacer es venir a un juzgado y decir, bueno, yo hice esto, esto y esto. Zabalza compartió en la cárcel de Punta Carretas la celda con Amodio Pérez y Pedro Dubra. Cuenta que Amodio preparaba arroz con leche con azúcar quemada. Su visión es que el viejo compañero se confiesa en esta declaración. Evidentemente, él confiesa su traición, ¿no? Es decir, es un hombre que confiesa haber integrado prácticamente la OCOA. El ex integrante del MLN respondió a las afirmaciones de Amodio Pérez en esta entrevista con el diario El Observador, donde dice, entre otras cosas, que Zabalza tiene varios secretos para llevarse a la tumba. Y él no se lleva secretos a la tumba. Él dice que no es responsable de haber detenido a nadie y bueno, cuando lo detuvieron a Marenales, él estaba ahí con un uniforme de capitán del ejército. Se llevará sus secretos, ¿no? Los secretos de Amodio son de la misma índole que los secretos que se llevará a la tumba Cordero, Gabazo y el pájaro Silveira. Se realizó en el Senado francés un coloquio sobre los detenidos desaparecidos y el derecho de saber del que participaron parlamentarios, juristas y organizaciones humanitarias uruguayos. Según el jurista internacional Luis Joanet, la Suprema Corte de Justicia se aparta de los tratados sobre derechos humanos firmados por nuestro país. El coloquio El derecho de saber, Uruguay, los desaparecidos durante la dictadura 1973-1985, se desarrolló en el edificio del Senado francés. Los militares y policías nunca comparecieron a los juzgados. No hubo acciones concretas del Poder Ejecutivo, al cual estaban subordinados, para obligarlos a presentarse. Organizado por la Asociación Franco-Uruguaya ¿Dónde están?, se realiza meses después de que la Suprema Corte de Justicia ignoró un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rehusó reconocer los delitos cometidos durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad, considerándolos por lo tanto como prescriptos. La juez Mariana Mota, quien asumió investigaciones en la materia, sostuvo que el Estado es el primero y principal responsable. El Poder Judicial no es ajeno a todo esto que vengo diciendo, porque el Poder Judicial es parte de una estructura estatal. Macarena Hellman apuntó directamente a las consecuencias de las últimas decisiones de la Suprema Corte. Es una independencia que se enferma, que está enfermando a la sociedad, porque ataca valores fundamentales y derechos fundamentales, niega derechos. El alto magistrado Luis Joanet consideró que negar la imprescriptibilidad de esos crímenes de lesa humanidad es un grave precedente del cual pueden inspirarse los estados depredadores que esperan dar vuelta a la página para que ésta no pueda ser leída, afirmó el artífice de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzosas. La senadora Constanza Moreira dijo inclinarse por revisar la legislación sobre desaparecidos, lo que fue complementado por el senador Óscar López Goldaracena. En las conclusiones del coloquio, el jurista Philippe Texier fue enfático. La Corte Suprema de Justicia en Uruguay ha tomado una posición que es realmente internacionalmente incomprensible y yo diría jurídicamente errónea, porque empezó a poner en su fallo en febrero pasado, febrero de 2013,
la noción de prescribilidad, que es totalmente inoperante cuando se trata de crimen de lesa humanidad. Este coloquio pone en el plano internacional europeo la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia y también los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para dar marcha atrás. Nos vamos a otros temas. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, admitió que no conocía al designado subsecretario de la cartera, Alejandro Antonelli, pero aseguró que este aspecto no dificultará la dinámica de trabajo. En otro orden, el secretario de Estado destacó la nota que mantuvo al país como grado inversor la calificadora de riesgo Standard & Poor's. La calificadora internacional confirmó este miércoles la nota de BBB- a largo plazo de la deuda uruguaya. La perspectiva se mantiene estable, lo que según Standard & Poor's refleja su expectativa de continuidad de las políticas. Según la calificadora, el sistema político estable de Uruguay, las sólidas instituciones y las perspectivas favorables de crecimiento a mediano plazo contrarrestan la vulnerabilidad del país a las tendencias regionales. Una vez que tuvimos el grado inversor, sostenerlo y mantenerlo en el tiempo muestra que no fue un episodio aislado ni algo circunstancial, sino que el propio desempeño de la economía, la fortaleza de la economía sigue siendo reconocida. Nosotros creemos que la calificación crediticia, la mejora en la calificación crediticia y el grado inversor está al servicio del Estado y de los costos a los cuales el Estado se endeuda. Por tanto, tiene mucho valor que se nos mantenga los niveles de calificación que tenemos. Nosotros aspiraríamos a que se nos mejorara igual en el futuro. En otro orden, Fernando Lorenzo se refirió a la incorporación como subsecretario de Economía y Finanzas de Alejandro Antonelli. Lorenzo dijo que no conoce a Antonelli, pero que no van a variar las condiciones de trabajo en esta Secretaría de Estado. No conocí a Antonelli, mañana supongo que ya será su primer día de compartir trabajo con nosotros. Y la dinámica de trabajo en el Ministerio es muy simple, es un equipo de trabajo que está muy consustanciado con la labor de gobierno, y estoy seguro que el compañero Antonelli se va a sumar, como se han sumado todos los compañeros que han colaborado con nosotros. En este periodo es el tercer subsecretario que llega a Economía, o sea, estamos más que acostumbrados a que el equipo reciba aportes y seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, ¿no? El PIT-CNT realizará mañana el primer paro general parcial del año. Entre los principales reclamos está el de la mejora en la distribución de la riqueza y la dotación de mayores recursos para la educación. El paro general parcial del PIT-CNT se realizará entre las 9 y 13 horas y afectará a diversos sectores, como por ejemplo la educación, que para por 24 horas, la salud, que lo hace de 6 a 18 horas, los bancos y los comercios e industrias, donde hay trabajadores afiliados a FUESIS. Sin embargo, el transporte capitalino e interdepartamental funcionará con normalidad. Es un paro de 9 a 13 horas, concentración en 18 de Ejido y posterior marcha hasta 18 de Andes. Allí van a hablar dos compañeros, la compañera Elvia Pereira, maestra de la Federación de Magisterio, que va a hablar en nombre de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, y el compañero Gabriel Molina, que lo va a hacer en nombre del conjunto del PIT-CNT. La distribución de la riqueza en el marco de la rendición de cuentas y de los consejos de salarios será el principal tema de la plataforma reivindicativa de la Central Sindical. La agrupación 1980 de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales ADEOM publicó fotos del vestuario de la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Recordemos que el conflicto con los inspectores de tránsito comenzó hace 14 días y debido al mismo Montevideo no cuenta con inspectores desde entonces. Las fotos, como ustedes pueden ver, muestran algunos baños y vestuarios utilizados por el personal de tránsito. Entre las reivindicaciones está la de renovar los elementos de seguridad, régimen único de trabajo, presupuestación, ingreso de nuevos funcionarios, promociones y concursos, además de la capacitación permanente y regularización de la aplicación del SUSIBE. Bueno, Casaballe no es solamente Crónica Roja, también en el barrio funciona hace unos 3 años un centro que ofrece múltiples actividades a todos los habitantes del barrio de manera gratuita, buscando la interacción social. Familias en la vereda y niños volviendo de clase son postales de Casaballe una tarde cualquiera. Ana García tiene 71 años, vivió toda la vida en la zona y no cambiaría su lugar de origen. Una felicidad vivir acá en este barrio, porque en él crecí, aquí se casaron mis hijas. Algunos vecinos dicen que es como cualquier barrio y otros habitantes sienten miedo de vivir ahí. Es igual que en todos lados, digo, puede haber gente buena y gente mala.
pero hay mucha gente de trabajo. ¿Viven con miedo? Y sí, hoy en día sí, sobre todo más por los chiquilines, ya te digo, los que van a la escuela, los que van al liceo, ¿viste? Está bravo. Barrio adentro, en Los Ángeles y Curitiba, funciona un complejo cultural gestionado por la comuna capitalina y con aportes de vecinos que apuesta a la inclusión social. Favorecer la construcción de ciudadanías, brindándole o favoreciendo el acceso a servicios de salud, cultura y deporte, pero desde un único proyecto. Por eso la sigla SACUDE. Más de 1000 personas, entre niños, adolescentes y adultos, vienen semanalmente a este centro a realizar talleres, así como actividades deportivas. Vienen de otros barrios, Barrio Borro, Bonomi, Natal, Imbe, y otro que no podría nombrar todo. Inclusive está pasando que están llamando a diferentes zonas de Montevideo a participar de los talleres. Félix González hace 30 años que vive en Casaballe y sostiene que el complejo es positivo. Participan muchos niños, adolescentes, jóvenes de la tercera y la primera y la tercera edad, y le da mucho al barrio, mucho al barrio. Incluso tiene aspecto positivo en cuanto a la genera valores, integración, inclusión. Rosa Gutiérrez encontró su lugar en el SACUDE. Tengo grupo de adultos, grupo hipertenso, vengo a Tai Chi. El SACUDE funciona desde el 2010 con actividades diversas durante toda la semana de manera gratuita. Los interesados en sumarse a los cursos pueden informarse por el 226-0149 o al mail gestionsacude@hotmail.com. Varias horas debieron trabajar los bomberos en un incendio en la ciudad de Melo en la pasada madrugada que ocasionó diversos daños en comercios, casas y una sala de casinos. El informe es de José Luis Barbosa. El trabajo de bomberos fue apoyado por personal de OCE, del Ejército, de Policía y de la Intendencia. Se evacuó tempranamente todas las personas que viven, no solo en los laterales, sino atrás de estos comercios que están siendo afectados, grandes superficies. Y bueno, también digo la buena conjunción que contamos ahora con un apoyo de OCE y del destacamento Río Branco, que está en camino también para reforzar en lo que va a ser la extinción total de este foco, ¿no? Los vecinos ofrecieron su testimonio y dieron cuenta de la entidad del siniestro. Primero unas explosiones horribles, unos ruidos de vidrios, me pareció que era la volqueta, el camión de la volqueta recogiendo la basura. Cuando vi que eran muy seguidos las explosiones, salí acá y vi que había arrancado el incendio entre Tata y el casino. Y bueno, inmediatamente me puse alerta, ¿no? Porque temía por la estructura del edificio, ¿no? Se activó el comité de emergencia a los efectos de combatir las llamas que se originaron en el local de casinos del Estado y Tata. Sí, por las dudas se está llamando a todos los vecinos de la cuadra y estamos viendo ahí en el fondo, por ahora ahí las paredes están frías, pero se sienten las explosiones y se ve el fuego y demás. Estamos viendo a ver si van a entrar los bomberos también por acá para combatir, ¿no? Las fuerzas combinadas trabajaron durante toda la madrugada. Hubo problemas en los hidrantes de la zona. Fue necesario el apoyo de un camión cisterna de OCE. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, TN1 Noticias, Cerro Largo. A poco de cumplirse un año del accidente del avión de la empresa Reclass en el Río de la Plata, un informe del catedrático en Derecho Penal Miguel Langón sostiene que la aerolínea es responsable por la muerte de los dos pilotos. En el informe, al que accedió en Montevideo Portal y que se suma a otro del catedrático Milton Cairoli, el doctor Miguel Langón explica que en base al material recabado, resulta claramente que la aeronave no recibía toda la atención y cuidado que requería debido a órdenes expresas de los directivos de la empresa. Langón menciona algunos de los mismos puntos señalados por Cairoli, como el hecho de que no se llevara en forma el libro de registros, llegando al extremo de ordenar a los pilotos que no asentaran las fallas, que se declararan menos horas de vuelo, se repararan desperfectos con soldaduras caseras y se volara con sobrepeso, además de que no se hiciera el mantenimiento adecuado. También hace alusión al artículo 7 de la Constitución, que consagra el derecho de los habitantes de la República a ser protegidos en la seguridad y el trabajo. Asistimos a un claro caso de accidente laboral, asegura Langón. Considera que la legislación que regula la materia
ha sido vulnerada y desconocida por los directivos de la empresa Airclass. Concluye que las conductas llevadas a cabo por los empleadores de los pilotos encartan, sin dudas, en tipos penales vigentes. 240 oficiales de policía de la Jefatura de Montevideo y la Guardia Republicana pasaron por un sorpresivo control para saber si eran consumidores de drogas. Todos los resultados fueron negativos. Fuentes de jefatura confirmaron a TNU Noticias que los funcionarios policiales fueron citados sorpresivamente. Los oficiales no sabían el motivo del encuentro y supusieron que se trataba de una reunión para analizar aspectos de la gestión. Allí se les comunicó que les realizarían el examen para detectar la presencia de drogas en la orina. El mismo fue realizado al jefe de policía de Montevideo, comisarios inspectores y subcomisarios de las diferentes seccionales, en total unos 240 trabajadores. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que habilita la realización de este procedimiento. El mismo estaba planificado hace tiempo, pero no se había realizado ya que no habían suficientes reactivos. Los oficiales que participaron del encuentro se mostraron molestos en un principio por la forma del procedimiento, pero luego coincidieron que es un proceso necesario para mostrar la sanidad de los trabajadores policiales. Cabe destacar que todos los resultados de los controles a los jerarcas dieron negativo. El proyecto de ley de medios del Poder Ejecutivo limita la publicidad en programas infantiles y establece que desde las 6 de la mañana a la hora 22 la programación debe ser apta para todo público. Esto dentro de los 183 artículos que tiene el proyecto. Compartimos más detalles de este envío del Poder Ejecutivo al Parlamento. El proyecto señala que los menores tienen derecho a que se respete su privacidad en cualquier circunstancia y muy especialmente en oportunidad que sus derechos o su integridad física y moral estén siendo o hayan sido vulnerados. Agrega que lo mismo aplica en el contexto de hechos delictivos. El texto establece que en materia de delitos, en todos los casos los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su individualización. La iniciativa denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece el horario de protección al menor desde la hora 6 a las 22, lo que incluye a los canales abiertos y a las señales para abonados establecidas en Uruguay. El proyecto agrega que la programación durante el horario de protección al menor no deberá incluir violencia excesiva, truculencia, pornografía, explotación sexual o delitos sexuales, ni programas que fomenten el esoterismo, los juegos de azar o las apuestas. En cuanto a la publicidad dirigida a los menores, el proyecto señala que no debe incitar directamente a estos a la compra o arrendamientos de productos o servicios, aprovechando su inexperiencia o credulidad. Tampoco animar a los niños a que persuadan a sus padres o terceros para que compren productos o servicios publicitarios, ni prometerles premios o recompensas por ganar nuevos compradores. Establece que las figuras, muñecas y similares que son elementos importantes en programas infantiles no pueden aparecer en la publicidad de productos de especial interés para niños. Tampoco pueden hacer publicidad de productos para niños entidades nacionales relacionadas con los programas infantiles. Agrega que la publicidad no podrá dar la impresión de que un producto concederá al niño ventajas físicas, sociales o psicológicas sobre otros. También se regula el tiempo radio y televisión abierta, que podrán emitir un máximo de 15 minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión. En caso de incumplimientos, la ley prevé una gama de sanciones que van desde apercibimientos, multas y revocación de las licencias. Las multas tendrán como monto máximo 50.000 unidades reajustables. La Asociación Rural catalogó de injusto el nuevo impuesto al patrimonio. El titular de la DGI, Pablo Ferreri, concurrió hoy a la Comisión de Hacienda del Parlamento y explicó las características del nuevo tributo.
explotaciones agropecuarias. Lo que se está haciendo es eliminar una exoneración que se otorgó en periodos donde el agro estaba en una situación muy diferente a la actual y por lo tanto aquí simplemente lo que se está haciendo es eliminar esa exoneración, además dejando afuera, es decir, sin pagar aquellas extensiones de menor dimensión económica, aquellos que tienen un patrimonio menor, y luego se le da progresividad al impuesto, tanto aplicando una tasa diferencial para aquellos de menor dimensión y luego en la sobretasa diferentes franjas en función del patrimonio de las distintas explotaciones agropecuarias. Por su parte, el representante de la Federación Rural, Rubén Echeverría, manifestó que no cree en un impuesto ciego para la tierra. No creemos en este impuesto ciego a la tierra, dado que depende de muchas cosas, depende de lo que es el clima, depende del tiempo, depende de aspectos comerciales, depende del atraso cambiario y puede haber años negativos para el sector agropecuario en el cual tiene que sacar plata de su capital para pagar en años malos este impuesto y se queda sin oxígeno, es decir, sin plata para invertir, para seguir produciendo, que es lo que realmente es lo que mueve al país, el sector por el aspecto productivo. También el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, declaró que el impuesto no generará el impacto esperado. Esto no va a tener el impacto que nosotros decíamos que iba a tener, porque el fideicomiso de 400 millones de dólares para caminería no se va a poder hacer. La recaudación que va a ir a las intendencias es la mitad de lo que iba a ir. Y bueno, simplemente venimos a sensibilizar al Parlamento. El índice industrial de la Bolsa de Nueva York superó los 15.000 puntos en el día de hoy, alcanzando valores históricos. La suba se debió al anuncio de que van a continuar las políticas expansivas de la Reserva Federal. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar en la compra permaneció a 18.75 y bajó en la venta a 19.20. También bajó el dólar interbancario billete a 19,015. Subió el peso argentino 1.90-2.90. Bajó el real 8.35-9.85 y también bajó el euro billete 23.95 en la compra, 24.85 en la venta. La unidad indexada 2,6059. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Londres, un soldado inglés fue asesinado por presuntos terroristas y la policía investiga este hecho. En tanto, en Estados Unidos, el FBI mató a un hombre que estaría relacionado con el atentado en el Maratón de Boston. Un agente del Buró Federal de Investigaciones, el FBI estadounidense, mató a tiros a un hombre en Florida con supuestos vínculos con los atentados contra el Maratón de Boston. Según la versión del FBI, el sospechoso estaba siendo interrogado y en un principio estaba cooperando, pero fue ultimado tras atacar a un agente. Un diario de Florida informó que un amigo había identificado al fallecido como Ibrahim Todayev, de 27 años. El periódico citó a Kuyen Taramib, quien aseguró que Todayev estaba siendo investigado dentro de las pesquisas sobre los atentados de Boston y conocía al sospechoso Tamerlan Tsarnaev porque ambos practicaban artes marciales. Tsarnaev, de 26 años, falleció durante un tiroteo con la policía. Su hermano, Dzhokhar Tsarnaev, fue encontrado oculto en un bote en Watertown, Massachusetts, 4 días después de las explosiones del 15 de abril que mataron a 3 personas e hirieron a 260 en la meta del Maratón de Boston. Dzhokhar Tsarnaev, de 19 años, recibió un disparo en la garganta antes de su captura y está internado en un hospital penitenciario al oeste de Boston. Afronta cargos que podrían conllevar la pena de muerte si es hallado culpable. Buenas noches para todos. Una de las noticias del día es que al final el partido entre Progreso y Nacional se va a jugar en el Estadio Centenario. Y por ahí estábamos sacando algunos datos de lo que es este campeonato. Es muy desparejo, usted seguramente lo sabe porque pasa muy a menudo. En dónde juegan los grandes y en dónde juega, por ejemplo, Defensor, que va a definir el campeonato, así como también River.
2 partidos jugó Peñarol afuera del estadio Francini y del Trócoli en este campeonato de clausura. Nacional también en Jardines y en el Huilla, 2 partidos afuera del estadio del Parque Central. Contamos esos 2 como estadios o escenarios preferidos para Nacional. Y este partido, el que va a jugar Defensor este fin de semana en Melo, va a ser el 7º que juegue afuera del estadio Francini. Lo desparejo de un campeonato en donde igual ciertos equipos llegan a definir. Amistoso de la Sub-20 hoy en el Francini. Tocó ahí el amistoso 2, jugó la Sub-20, 2-1 fue victoria en el Francini de la Sub-20 de Berseri, que se va el 6 de junio, por ahí problema de calendario que hablamos ayer. El 4 quiere jugar esa primera final, Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta y Gonzalo Bueno los goles para la Sub-20, que por la tarde enfrentaron a Sudamérica en el complejo y terminaron perdiendo 2-0, pero jugaron con suplentes. El próximo miércoles amistoso con Paraguay, la selección de Paraguay en Florida. El 6 viaja la selección porque tiene previsto antes del Mundial de Turquía algunos amistosos. Tema del doping y el deporte. Científicos italianos denuncian a un equipo de la Juventus que fue campeón en 1996. Científicos italianos llegaron a la conclusión que los futbolistas de Juventus que se coronaron campeones de la Champions League en 1996 estaban dopados. Los especialistas del dopaje accedieron a los análisis de las muestras de sangre de los jugadores y afirman que no hay dudas que se prepararon con EPO para la final ante el Ajax holandés. Dicha sustancia le da mayor oxígeno a la sangre, lo que ocasiona que las personas tengan mayor rendimiento físico. La entrevista completa a los científicos será presentada el próximo domingo en la televisión pública holandesa. Noticias del Metropolitano de Básquet. Vamos a ver imágenes para contarles lo que pasó. Estocolmo venció a Colón 79-75, lidera el torneo metropolitano junto con la Reborges. Contó con un goleo espectacular del norteamericano extranjero, Baines, con 22 puntos. Vamos a contarles de la tercera fecha, viernes y sábado. El viernes 25 de agosto Capitol, Boston Yale y Cadar frente a la Reborges. El sábado Estocolmo Verde y Rojo, Colón Marne y Hyundai Universitario frente a Welcome. Los partidos entonces del Metropolitano. Lo único que voy a decir es que en el tercer cuarto iban ganando por 20 los Spurs de San Antonio y apagué la tele. O sea, dije, hasta acá llegó, ya está la segunda final. Terminó en la larga, igual ganó San Antonio, pero fue un partidazo. Un partidazo el final, ahí estaba Ginobili y compañía. Este es el momento en donde pierde la pelota el argentino, comete la falta y por ahí se emparejaban las cosas. Al final del encuentro iba a terminar siendo una gran actuación de Tim Duncan, 93-89 la victoria para Spurs. 2-0 entonces frente a Memphis en la final de Conferencia Oeste y hoy Miami frente a Indiana, la final de la otra conferencia. Ahí vemos el empate, el momento que se iban a la larga. Después mirá lo que tira Duncan. No, por favor, a un compañero que esté de frente al aro. No puede tirar mirando para atrás, pero pasa en la NBA. Después igual lo iba a ganar con un gran partido y una gran remontada en el tiempo extra. Un informe especial para el final, muy interesante. Un equipo de Jerusalén fue fundado y es dirigido por sus hinchas, intereses deportivos y también políticos. Hoy haremos algo inolvidable, anuncia la pancarta de los hinchas de Hapoel Katamon en el estadio Teddy en Jerusalén. 90 minutos los separan de una hazaña sin precedentes en el fútbol local. El único equipo propiedad de sus hinchas y antirracista por definición está a punto de subir a la Liga B en una campaña meteórica de 6 años. Enojados con los dueños del equipo Hapoel Jerusalén por no tener en cuenta a sus hinchas, un grupo de fans se abrió del equipo y decidió formar una cooperativa en donde las acciones del nuevo equipo fueron ofrecidas a la hinchada para comenzar de cero. Hapoel Katamon es un club de fútbol que se convirtió en un club comunitario y social. Un club empujado solamente por el cariño de la gente, por el amor a los valores deportivos, que busca construir una alternativa para nuestros hijos, afirma Shaya Aaron, capitán y líder del equipo, días después de la gran hazaña. De Katamon participan, ¿no es cierto?, tanto jugadores como hinchas, ¿no es cierto?, árabes, judíos religiosos, judíos laicos, y surge Katamon, ¿no es cierto?, es una alternativa frente al equipo de fútbol más popular de esta ciudad, de Jerusalén, que es Betar Jerusalén, que es un club donde jamás ha jugado ningún jugador árabe. Así que esto nosotros no lo hacemos por mera tolerancia, sino que es un activismo y es casi un oasis, ¿no?, de sanidad en un ambiente, ¿no es cierto?, en un contexto bastante intolerante.
El Apoel Cátamon tiene otros objetivos fuera de los futbolísticos. Por intermedio de los programas sociales intenta cambiar la realidad de la ciudad utilizando al fútbol como un instrumento de cambio. La escuela de fútbol es un reflejo del club. Aquí vienen niños de hogares con muchas dificultades diarias y también vienen niños de clase media alta. Aquí educamos que en el terreno de juego todos valen por igual. Y en la realidad tan dura del Medio Oriente, este es el valor más importante que queremos transmitir. El fútbol tiene un común denominador muy simple. Es muy fácil unir por intermedio del fútbol. Dale a un grupo de niños una pelota y se pondrán a jugar. Saber convertir eso en algo más importante es lo que intentamos por intermedio de nuestros programas sociales. Apoel Cátamon se encuentra frente a un gran desafío ante el comienzo del fútbol profesional, en donde la necesidad de recursos obligará a la hinchada, los dueños del equipo, a tomar decisiones importantes en donde la ideología y la realidad tendrán que pujar para encontrar la fórmula que les permita mantenerse en la liga. Desde Jerusalén, Quique Kierzenbaum, TN1 Noticias. Buenas noches. Gerardo Caetano está de viaje y por eso invitamos esta noche a conversar sobre participación en educación al experto especialista en política social de UNICEF, Gustavo de Armas. Buenas noches, un gusto recibirlo. Por la invitación. Hay quienes sostienen dentro de la academia y no solo de la academia que es clave la participación para retener a los estudiantes, tarea muy ardua y muy difícil, en especial en países como Uruguay. Sí, sin duda la participación de los estudiantes es un factor clave que coadyuva a generar un mejor clima de convivencia dentro de una institución educativa, que contribuye a un mejor vínculo entre la institución, los docentes, los adultos y los adolescentes. Es parte, podríamos decir, de la calidad de la educación. La calidad de educación no solo depende de los contenidos, la enseñanza, los aprendizajes que los estudiantes logran, sino también el clima de convivencia dentro de una institución educativa. Dicho esto, me parece también que habría que valorar en su justo término el potencial de la participación. No podemos creer que la participación o la promoción de la participación por sí sola va a resolver todas las otras dimensiones. No es condición suficiente para resolver mejores trayectorias educativas, aprendizajes, retención, egreso, pero probablemente es una condición necesaria entre varias muy relevantes para que todo esto se logre. Quizás también uno se pregunta, hoy de participación habla a todo el mundo, parecería que es fundamental, pero también nos preguntamos, ¿está el mundo adulto preparado para la participación de los adolescentes? Yo creo que ese es un punto clave y viniendo al Uruguay, diría, se ha avanzado mucho en los últimos, 7 u 8 años y allí hay un hito clave que es la nueva ley de educación, del 2008, que muchas veces ha estado sujeta al debate y a la discusión pública. Yo creo que todos reconocen que introduce una serie de dispositivos institucionales destinados a promover la participación en todos los centros educativos, entre ellos obviamente los centros de educación media, los consejos de participación, distintas instancias que buscan promover la participación de todos los actores y entre ellos los estudiantes. Así como otras iniciativas que no forman parte de la ley de educación, pero que de alguna manera han contribuido a promover la participación de los estudiantes en secundaria. Me refiero a los encuentros de Paso Severino, la mesa de delegados de estudiantes, incluso seguramente recordarás tú y la teleaudiencia el diálogo que en algún momento se dio entre el propio presidente de la República, que concurrió a alguno de estos encuentros de Paso Severino, y los delegados estudiantiles, haciendo propuestas en un terreno más pedagógico. Dicho esto, yo creo que esos son dispositivos institucionales valiosos y que muestran un avance del sistema educativo uruguayo, pero luego está el formato de la educación media y las prácticas que día a día se siguen reproduciendo en las aulas. Y allí sí, quizás todavía hay mucho terreno por caminar en términos de cuáles son los estereotipos, el imaginario que aún predomina en el mundo adulto respecto a lo que los adolescentes pueden o no hacer en la definición de contenidos de la educación, de modalidades de evaluación. Creo que allí, en ese terreno que no es tan formal, no es tan institucional, que hace más al día a día, a las prácticas, a los códigos, a los imaginarios, allí sí debemos avanzar todavía bastante. Uno se pregunta,
los docentes que reclaman participación también. ¿Darán participación a los estudiantes en el aula? Bueno, allí para dar una respuesta desde la evidencia empírica, por así decirlo, la encuesta nacional de adolescencia y juventud realizada en 2008 no marca una visión especialmente crítica de los adolescentes respecto al mundo adulto en las instituciones liceales. Ahora bien, hay otros indicios de carácter más cualitativo, entrevistas, observación, que muestran si, yo creo que todavía ciertas prácticas no han cambiado demasiado. Se discute mucho en la literatura sobre educación acerca del agotamiento, o por lo menos la crisis, de un modelo de educación, de un modelo de institución educativa, de centro educativo, de práctica educativa, que fue pensada hace 100 años. Con esto no estoy diciendo agotamiento, por eso dije crisis o cuestionamiento de un modelo. Un centro de educación media, un liceo, bueno, fueron pensados hace 100 años, y no me refiero solo a Uruguay. Cuando digo pensados hace 100 años, donde la relación adulto-adolescente es muy asimétrica, el adulto tiene el monopolio del conocimiento, no existía internet, no existían todas las fuentes de acceso a la información que hoy tienen todos los ciudadanos, entre ellos los adolescentes. No había una ruptura de códigos y de lenguajes como hoy hay en alguna medida entre los adolescentes y el mundo adulto. Entonces, este cambio cultural, de alguna forma, trastoca ese vínculo que fue pensado hace 100 años, y creo que ese elemento hay que tomarlo en cuenta si pretendemos retener a los adolescentes dentro de la educación, y más que retener, lograr que sigan en la educación, que sigan avanzando en la educación. Gustavo de Armas, gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos con más TNU Noticias. Así es, Ana María, y orgullo de los sanduceros y de todo un país, porque crearon un guante que reproduce el lenguaje de señas en audio. Por este invento, un grupo de estudiantes de Paysandú fue premiado en la Feria Internacional de Clubes de Ciencia en los Estados Unidos. El informe es de Julio Correa. Se trata de estudiantes del Instituto Técnico Superior de UTU Paysandú que representaron a Uruguay luego de clasificar en clubes de ciencia a nivel local. Para llegar ahí, ellos tuvieron que participar en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia, donde recibieron la mención especial. Eso los habilita a participar de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, y ahí recibieron una mención especial y la oportunidad de representar a Uruguay en esta feria. El proyecto premiado interpreta los movimientos de un guante y los reproduce en voz o texto utilizando la lengua de señas. Este trabajo se desarrolló íntegramente en 9 meses. Es un guante electrónico capaz de reconocer la lengua de señas, la capta y la reproduce en audio, en voz, hacia la persona oyente. A la inversa, se reconoce la voz por la computadora y se lleva videos pregrabados o imágenes correspondientes de las señas que vos estás diciendo en pantalla para que se forme así la comunicación. Reconocemos el movimiento también en el espacio de esa mano, que son los 3 ejes. Reconocemos los dedos con sensores flex. Y se comunica mediante Bluetooth. El jurado mostró especial interés por este proyecto y por el trabajo de investigación de los estudiantes. Recibimos una mención de una dirección de salud a nivel nacional de los Estados Unidos que nos dio $1000 para seguir, para continuar con el proyecto, y en mi caso en particular, afortunadamente, fui seleccionado por West Virginia para una beca, la cual, aún hay que, enviar alguna parte, de papeleo para poder ver si en sí aplico con todo lo necesario que ellos creen, pero bueno, ya es un buen indicio que quiere decir que el proyecto le dejó una muy buena mirada de lo que son los estudiantes de Uruguay. Los estudiantes esperan ahora continuar desarrollando este proyecto, ampliándolo a un segundo guante y a una vincha, para que también así capten los movimientos del rostro, ampliando de esta forma la interpretación de la lengua de señas. Desde Paysandú, Julio Correa, TNU Noticias. Felicitaciones para estos muchachos. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves continúa frío en la madrugada, lo que nos mantendrá abrigados. En la tarde, los vientos suaves de componente norte favorecen el progresivo ascenso de las temperaturas, generando condiciones templadas con buena presencia de sol, recordando que las tardecitas continuarán frías. En la tarde se espera desplazamiento de mucha nubosidad por las zonas centro y norte. El viernes se inicia con bajas temperaturas, lo que nos obligará a continuar abrigados. Temperaturas que ascienden rápidamente hacia la tarde, con máximas de 20 grados, observándose pasaje de abundante nubosidad hacia la
con posterior y marcado descenso de temperatura. Antes de emprender su gira, el presidente Mujica envió al Parlamento el proyecto de ley por el que se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco en el interior de los locales de venta, a los efectos de que los consumidores estén informados de que los cigarrillos se venden en cada local con su correlativo precio. Solo se va a permitir la colocación de una lista textual, la cual deberá incluir la información del Ministerio de Salud Pública que advierte sobre el perjuicio causado por el consumo de tabaco. Nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias, como siempre, en nuestra edición de cierre a la medianoche. Hasta mañana.